en lo siguiente: ¿qué hace en la práctica aquel que ama a Dios? Porque a veces el amor se puede quedar en una palabrita muy bonita, ¿sí? O se puede quedar en un sentimiento allá, unas burbujitas, ¿sí? Que hasta a veces nos dan ganas de llorar, en fin. Pero no, hermano, el amor es práctico. Aunque el amor se siente, el amor también se vive. Dígale al otro, el amor se vive. Dígaselo. Entonces, el tema de hoy es, ¿qué hace el que ama a Dios? En la práctica, ¿qué hace el que ama a Dios? En primer lugar, el que ama a Dios le obedece. ¿Qué hace? Le obedece. No hay amor a Dios sin obediencia. Vayamos a Deuteronomio capítulo 11, versículo 1. Deuteronomio 11, 1. Moisés le dice al pueblo de Israel: amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos todos los días. O sea, si ama a Dios, ¿qué debe hacer? Guardar sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos. ¿Y cuándo? ¿Cuándo los debe guardar? Todos los días. Amén. En esto se manifiesta el amor que se le tiene a Dios. En primer lugar, una de esas evidencias es que le obedecemos. Entonces, empezamos por ahí. Empezamos por obedecer a Dios. Juan 14, 15, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice el Señor Jesús a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, Jesús le está diciendo a ellos: ¿ustedes me aman? ¿Me aman de verdad? Ay, sí, Señor Jesús, yo te amo. Yo creo que a cualquiera de nosotros que nos pregunte: ¿usted ama a Dios? ¿Usted ama a Jesús? Y todos decimos sí, amén. Lo amo, tremendo. Entonces, ¿qué debe hacer? Guarde los mandamientos de Jesús. Lo que Él manda, ¿cierto? Lo que Dios manda. Ahora, pero debemos entender, hermanos, que obedecer a Dios implica dos cosas. Obedecer a Dios implica dos situaciones. Uno, no hacer lo que Dios prohíbe. En la Biblia encontramos, en la ley de Dios encontramos prohibiciones, donde Dios dice: no hagas esto. Por ejemplo, no matarás. ¿Cierto? Amén. Entonces, obedecer a Dios es no contravenir la ley de Dios, no hacer lo que Él prohíbe. No adorarás imágenes. Eso se llaman mandamientos negativos, o sea, donde se dice el qué no hacer. Pero la otra cara de los mandamientos es hacer lo que Él manda. Y esto es importante porque a veces el cristiano ve la ley de Dios como una lista de prohibiciones, no más. Pero no la ve como una lista también de que Dios nos envía a hacer cosas. Hermano, ¿usted cumple la ley de Dios? Sí. ¿Verdad, hermano? ¿Y por qué cree usted que cumple? Sí, yo no tomo, no fumo, no voy a bailes, no fornico, no adultero, no robo, no mato, no hago tal cosa, no hago tal esta, no hago aquello. Ah, ya. Venga, hermano, ¿y usted va y predica el Evangelio? Ah, eso no. Entonces, ¿está obedeciendo a Dios? Porque el creyente a veces ve la ley de Dios como el no hago, lo que yo no hago. Y eso está bien. Por lo menos le digo yo, hay dos caras. ¿Sí? La una es lo que Dios prohíbe, pero la otra es lo que Dios manda.
Entonces, obedecer a Dios implica las dos. No hacer lo que Dios prohíbe y hacer lo que Dios manda. Si usted solamente se basa o se fundamenta en no hacer lo que Dios prohíbe, está cumpliendo una parte. Es decir, no está cumpliendo, no está obedeciendo a Dios. La ley de Dios también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás. ¿Lo amas? Honra a padre y madre. ¿Lo honras? Santifica sus fiestas, sus días. Eso también lo dice la ley de Dios. Y predicar el evangelio. Eso también es un mandamiento, ¿o no? Es más, Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, hermanos, volvemos otra vez al tema. Una primera evidencia, una primera práctica del amor a Dios es obedecerlo. Pero entienda que obedecer a Dios implica no hacer lo que Él prohíbe y hacer lo que Él manda. Amén. La gloria es para Dios. ¿Quién vive, mis hermanos? ¿Quién vive? A su nombre. Denme un aplauso al Señor, mi hermano querido. En segundo lugar, ahora yo digo segundo y voy a decir tercero y cuarto porque es necesario numerar, pero realmente no es que el uno esté por encima del otro. Todo esto hay que hacerlo como una evidencia del amor a Dios, hay que obedecerlo, pero también, segundo, hay que darle el primer lugar a Dios en todo. ¿Amas a Dios? Dale el primer lugar a Dios. Y pregúntese ahora mismo, ¿usted a qué le está dando el primer lugar en su vida? ¿Qué es lo más importante para usted? Porque donde esté su tesoro, ¿qué va a estar? Su corazón. Donde esté lo que usted más ama, ahí va a estar prendado su corazón. Ahí va a estar empeñado su corazón. Ahora, se supone, y el mandamiento es que debemos amar a Dios por encima de todo. Amén. O sea, a quien debemos amar más, ¿es a quién? A Dios. Entonces, hermanos, amamos a Dios. Si amamos a Dios, le damos el primer lugar a Dios en todo. Aquí hay ejemplos. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice lo siguiente: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice Pablo? Ya no soy yo. Ya lo que yo hago aquí es por la fe en el Hijo de Dios, en Jesús. Amén. O sea, Pablo dice, ya yo no gobierno mi vida. Quien gobierna mi vida se llama Cristo. Amén. Es el Cristo, Jesucristo. Es el que gobierna mi vida. Ya lo que yo vivo aquí en esta tierra, lo vivo por fe en Jesús. Hermano, y la verdad es que Pablo podía decir esto. Lo podemos decir nosotros. ¿Quién sabe? Porque a veces la vida de nosotros empieza a girar en personas, en cosas, en propiedades, en el trabajo, en nosotros mismos. Gira alrededor de muchas cosas y muchas personas, pero no gira alrededor de Jesucristo. Hermano, si usted ama a Dios, su vida debe girar alrededor de Dios. Es lo más importante. Ahora, eso no te impide ser papá, ser mamá, ser esposo, ser esposa, ser amigo, ser trabajador. No, eso no le impide. Pero teniendo en cuenta que en todo usted le da el primer lugar ¿a quién? A Dios. Mateo 19:27, vemos otro ejemplo de darle el primer lugar a Dios. Mateo 19:27. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? ¿Qué habían hecho ellos?
Y era verdad, Pedro no estaba cañando, porque el Señor Jesús no le dijo mentiroso, no, él no le dijo así. Jesús le respondió, y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay una promesa. Hermanos, estos discípulos de Jesús, los apóstoles, dejaron todo. Ahora, ellos no se fueron a vivir a una nube, ni dejaron de comer, ni dejaron de dormir, ni dejaron de reír, amén, ni dejaron de amar a los que tenían esposa, siguieron amando a su esposa, ni dejaron de amar a su familia, ni dejaron de tener amigos, no. Cuando dice que lo dejaron todo le dieron el primer lugar a Jesús en su vida, amén. Y ese es amor a Dios, darle el primer lugar a Dios en nuestra vida, la preeminencia. Tan es así que ellos estuvieron dispuestos a morir por Jesús y murieron. ¿Murieron por quién? Por Jesucristo, amén. Denle un aplauso a Dios, hermano, la gloria es para Él. Él es bueno, para siempre su misericordia. Vayamos a Mateo capítulo 8. Aquí Jesús enseña algo con respecto a esto. Mateo 8, 21 al 22. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permítame que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Él dijo, no. Haga primero lo primero. ¿Qué era lo primero? Seguir a Jesús. Él estaba diciendo, cuando dijo, permítame que entierre primero a mi padre, mire Señor, yo estoy dispuesto a seguirlo a usted, pero voy a esperar que mi papá se muera, ya está viejito, esperemos que él se muera, yo veo por él, y cuando él se muera, ya yo quedo sin carga, y entonces me dedico a seguirlo a usted. ¿Sí? Esa es la filosofía de muchos creyentes. Jesús le dijo, no Señor, sígame ya, con todo y carga, sígame ya. ¿Cómo así que primero su papá? ¿Primero es quién? Dios. Jesús lo dijo, fue muy claro, el que ame a padre, a madre, a hijo, a hija, a esposa, más que a mí, no es digno de mí. Amén. Entonces, hermanos, el amor a Dios demanda que le demos el primer lugar a Dios en nuestra vida. Amén. Dale el primer lugar a Dios en tu corazón, en tu sentir. Que tus sentimientos más elevados, más sublimes, sean ¿para quién? Para Dios. Dale el primer lugar a Dios en tus pensamientos. Que tus pensamientos giren alrededor de Dios. Que nunca te olvides de Dios. El primer lugar a Dios en tus decisiones. Cada vez que vamos, hermano, y esa es la tragedia nuestra. Que generalmente cuando vamos a tomar decisiones, no tenemos en cuenta a Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué pasará con Dios? Dale el primer lugar a Dios en tus decisiones. Yo tengo una anécdota con respecto a esto, pues varias, pero voy a contar una. Recién estaba yo comenzando la vida cristiana y en esta iglesia el pastor era el pastor Augusto. Él fue mi pastor. Y entonces, bueno, yo llevaba ya unos 2 años, creo yo. Y mire que ya había sido bautizado y ya había comenzado a dirigir cultos. Eso es un grande privilegio. Dirigir un culto es un privilegio muy grande, hermano Cristian. Y para el hermano varón que quiera dirigir culto, me dice, hablamos porque ese es un privilegio sumamente grande. Así usted le toque dirigir un culto a Dios, y así fuera en un arenal. Eso es un privilegio que muy pocos lo tienen. Y entonces yo ya había empezado, pero por algunas circunstancias que me presentaron, me sentí muy aburrido y me quise ir. Yo era ajedrecista y trabajaba la carpintería también. Entonces, por el lado del ajedrez, yo participaba en la selección Tolima, jugaba en los nacionales y esto y lo otro, y vi una posibilidad de trabajar con el ajedrez, pero entonces debía trasladarme a Ibagué. Además de, bueno,
para Ibagué. Entonces yo le dije al pastor, yo la verdad me quiero ir, yo me voy a ir, le comenté, yo me voy a ir. ¿Y eso para dónde, hermano Juan Carlos? Me voy a ir para Ibagué. Ah, ya, pero sí, me quiero ir a trabajar allá pues voy a trabajar carpintería y voy a vincularme más con la liga y con lo del ajedrez, y que es muy fuerte. Y bueno, no, qué bueno, hermano, que Dios le haya dado esos talentos a usted y seguramente prosperará. Sí, hermano, pero venga, le hago una pregunta, hermano Juan Carlos. Sí, pastor. ¿Y cómo está Dios ahí en esos planes? ¿Qué le ha dicho Dios? ¿Cómo queda su vida cristiana? Dígame, ¿cómo? ¿Usted ya pensó en eso? Y yo me quedé pensando y dije, ole, no. Yo ya pensaba en todo, ¿sí? Que en la liga, que en los clubes de ajedrez, que en la carpintería, en todo, pero yo no ya pensó en dónde se va a congregar. Ya sabe en dónde se va a congregar. Donde usted va a llegar a congregarse de sana doctrina. Bueno, bien, ni siquiera he pensado en eso, pastor. O sea, que yo tenía mis planes, pero Dios no estaba en los planes. ¿Sí? Y me dijo, hermano, no le pase lo que le pasó a Lot. Cuando Abraham y Lot se abrieron, Abraham le dijo a Lot, mire y escoja. Y Lot vio la llanura muy bonita, y esa llanura iba hacia Sodoma y Gomorra, y ya los hombres de Sodoma eran malos. Y Lot lo vio muy bonito y empezó a extender sus tiendas, y sus tiendas, y sus tiendas, hasta que llegó a Sodoma. Era muy próspero, el billete fluía, ahí era tremendo Sodoma. ¿Sí? Dijo Lot, me engrasé aquí, me mantequillé. ¿Sí? Prosperé. Dios está conmigo porque prosperé. ¿En qué terminó Lot? Terminó en una cueva, borracho y haciendo el sexo con las dos hijas de él. ¿Por qué? Porque cuando uno pone en los planes de uno a Dios, en las decisiones a Dios, va a terminar mal. Amén. Entonces el pastor me dijo a mí eso, y yo me puse a pensar, y el pastor, gracias. Bueno, de todas maneras piénselo, hermano Juan Carlos, es su decisión. Hermano, y aquí estoy. Y aquí estoy hoy predicando. Amén. Por un consejo de eso, aquí estoy predicando, hermano. Déselo al Señor, denle la gloria a Dios. Es para Dios la gloria, hermano. Yo me puse a meditar, y sí, es verdad. Yo tenía aquí mi trabajo, tenía mi iglesia. Ahora, es más, yo abandoné el ajedrez, porque la verdad, cuando ya había la posibilidad de ser maestro, ya era maestro, después fui maestro acá, y la posibilidad de pastorear, entonces yo, o el ajedrez o el pastoreo. No porque jugar ajedrez sea pecado, ni jugar fútbol, ni nada de esto, pero yo no creo en ese cuento de estos cantantes que siguen siendo cantantes de 15 años y dicen que son pastores y esto y lo otro, o sirven al Señor. No. Entonces, hermanos, yo tomé, pensando en Dios, pensando en que, bueno, ¿qué dice Dios? Entonces yo dije, no, verdad, yo me voy para Ibagué, me voy sin cobertura pastoral, por allá voy a estar solo. Llevaba apenas 2 años, recién había sido libre, había empezado a ser libre de los vicios, del cigarrillo, del alcohol y de otras situaciones, con toda seguridad allá en Ibagué. ¿Sabe qué hubiera pasado? Allá hubiera vuelto yo, ¿sí? En medio del ajedrez, en el garito, en el trabajo, por allí, para allá. Sin la supervisión, porque es necesaria la supervisión, hermano. O sea, es bueno uno tener a quien rendirle cuentas, ¿sí? Yo le rendía cuentas a mi pastor. Él estaba muy pendiente de mí. Yo, de todas maneras, eso lo agradezco mucho a mi pastor. Él estaba pendiente, él me preguntaba, Juan Carlos, ¿cómo van esto? Juan Carlos, ¿cómo van aquello? Yo tenía ese papá espiritual ahí. Tenía la iglesia que estaba ahí, ¿cierto? Cada domingo yo estaba en culto, cada miércoles yo estaba en culto. O sea, pero imagine usted por allá en otra parte, yo hubiera caído, hermano. Esta es la hora seguramente que no estaría en los caminos del Señor. Amén. Lo que le pasó a Lot. Lot terminó en una cueva, solo, borracho, inconsciente y teniendo sexo con sus 2 hijas. Embarazando a sus 2 hijas, porque eso es.
Entonces, hermanos, amar a Dios implica, hermano, darle el primer lugar a Dios también en las decisiones que tomamos. Amén. Pues en las decisiones que tomemos, preguntémonos qué dice Dios, cómo está Dios ahí, cómo va Dios ahí. Amén. Pero también le damos el primer lugar a Dios. Entonces, mire, le damos el primer lugar a Dios en nuestro corazón, o sea, en nuestros sentimientos. Le damos el primer lugar a Dios en nuestros pensamientos. Le damos el primer lugar a Dios en nuestras decisiones, en nuestras acciones, en el qué hacer. Hermano, ¿alguna vez usted se ve tentado a ir a tomarse un licor? ¿Verdad? Voy para una fiesta, me voy a tomarme unos fresquitos, mi amigo, mi gran amigo. Sí, a veces le resulta a uno de esos grandes amigos. Me invitó a tomarme unos politas. ¿Eso qué tiene de malo? ¿Qué dice Dios? Pregunte primero, ¿qué dice quién? Dele el primer lugar a quién? A Dios. ¿Qué dice Dios? Hermanos, pero también den el primer lugar a Dios en su ofrenda. Y creo que esto es importante decirlo, porque en la Biblia está. ¿Qué es darle el primer lugar a Dios en su ofrenda? Lo que usted le ofrende a Dios, ofréndele lo mejor, no le ofrende lo peor. Si usted le ofrenda el tiempo a Dios, denle el primer tiempo a quién? A Dios. Amén. Dele lo mejor de usted a Dios, lo mejor de sus talentos. Yo veo al hermano Álvaro cantar. Tiene un talento, ¿verdad? ¿Se lo está ofrendando a quién? A Dios. Yo creo que usted no hace eso en otras partes. Me refiero en cosas seculares, ¿o sí? Pues que va a ir a cantar en la cantina a unos borrachos, a alegrarle la borrachera. No, porque Dios le dio a usted un talento. Ofréndeselo a quién? A Dios. Ofréndelo a Dios. Hermano, vayamos a Génesis, capítulo 4. Génesis 4. Génesis 4, versículos 3 y 4 dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué trajo Caín? Versículo 4. Y Abel también trajo también, o sea, como Caín trajo una ofrenda, pero ¿qué trajo Abel? De los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Qué trajo Abel? Hermano, de lo primogénito es de los primeros frutos. ¿Y de lo más qué? De lo más gordo. No dice eso de Caín. Caín simplemente llevó la ofrenda. En cambio, Abel también llevó la ofrenda, pero llevó lo mejor. Diga, lo mejor. Lo mejor. Dice, y miró Jehová con agrado ¿a quién? A Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Hermano, porque Dios mira la ofrenda. Y cuando hablo de ofrenda, se ofrenda el tiempo, se ofrendan los talentos, se ofrenda usted mismo. Amén. Pero también la ofrenda económica. ¿Qué es lo que está dando? Dios reprendió a un pueblo, al pueblo de Israel, porque llevaban la vaca flaca, la vaca con la pierna partida, la vaca tuerta, es lo que llevaban, ¿sí? Y lo más gordo dejaban para ellos. ¿Qué es lo que están llevando? Cuando llega cuando Dios te provee, te llega la provisión de Dios, ¿usted en qué piensa primero? Pregúntese en qué piensa usted primero. No, esto tengo que guardarlo para esto, esto para esto, esto para esto, esto para esto. Quedó esto. Ven, llevémoslo allá a Dios. A ver qué dice. ¿Él escogió de lo último de sus ovejas? ¿O de lo primero? De lo primero, de lo más gordo. Ahora, eso es para Dios. Amén. Entonces, en eso demostramos el amor a Dios. Hermano, mire, esto es muy sencillo, una ilustración. Como cuando usted ama a su hijo, y lo debe amar, y usted le quiere regalar un par de zapatos, ¿usted le regala qué? ¿Los zapaticos más pobres, más llevados, más feos? ¿O le regala una cosa buena? De acuerdo a su capacidad, usted le regala unos zapaticos muy buenos. Amén. Entonces le damos lo mejor. Hermano,
le damos el primer lugar a Dios en todo. En tercer lugar, el que ama a Dios lo busca constantemente en comunión. Hermano, es imposible amar a alguien si no lo buscamos. Y eso no solamente sucede con Dios, con cualquiera. El esposo que dice que ama a su esposa, pero le dedica más tiempo a las labores, al trabajo, al billar, a los amigos, a todo. Y deja por allá el último tiempo, ya cuando está bien cansado, ya a buscar a su esposa. O lo mismo la esposa. Le dedica más tiempo a sus amigas, a la novela, al celular, a muchas cosas. Y por allá deja de último al marido. ¿Usted cree que eso es amor? Eso no es amor, eso no, ahí no ama. Lo mismo pasa con Dios, hermano. El que ama a Dios lo busca constantemente. El que ama a una persona aquí en este mundo, en esta tierra, el que ama a una persona, hablemos de parejas, siempre lo busca, siempre quiere estar con él, siempre, ¿sí o no? Eso lo sabemos. Siempre quiere estar con esa persona. Esa mujer quiere estar con ese hombre quiere estar con esa mujer. Y si son amigos, si hay un amor, el amor de amigos, ¿sí? El filial, se quiere estar con esa amistad. Yo he estimado a muchas personas. Yo me acuerdo de dos personas en especial que he estimado amigos. Hugo Tamayo, un hermano de la fe, ahora está por el valle. Y otro amigo que fue también un hermano de la fe, Mauricio Perdomo, fue pastor acá. Yo a esos dos hombres, yo los he estimado y los estimo mucho. Aún, por ejemplo, con Mauricio me conecto acá y todos los días comparto con él. Y yo me acuerdo que en el trabajo de ellos, el uno vendía jugos ahí en el parque, el otro trabajaba como celador ahí en la calle. Y yo me acuerdo que yo me quedaba con ellos hasta las 12 de la noche, hermano, sentado allá conversando con ellos, porque me gustaba mucho estar con ellos. ¿Sí? Una estimación muy grande. También ellos gastaban tiempo muchas veces viniendo acá a visitarme, se quedaban un gran rato conmigo. Si yo de pronto algún día no iba, ellos me llamaban, hey, Juan, ¿qué pasó? ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Se extrañaban. ¿Por qué? Porque cuando uno ama a alguien, cuando uno aprecia de verdad a alguien, uno quiere estar con ese alguien. Amén. Igual, hermano, con Dios. Si usted ama a Dios, usted quiere estar con Dios. ¿O no? ¿Qué dice? ¿Le gusta a usted estar con Dios, hermano? ¿A usted le gusta estar con Dios? ¿Con quién prefiere estar usted? ¿Con sus amigos aquí en el mundo, en sus cosas, o estar con Dios? ¿Con quién prefiere? Obviamente todo tiene su tiempo. Amén. Pero ¿con quién prefiere usted estar? Hermanos, Salmo 27:4. Salmo 27:4. Salmo 27:4. Dice, esto lo dice David. Una cosa he demandado a Jehová. O sea, esto le he pedido yo a Dios. Esta buscaré. Entonces él no solamente lo pedía, sino que también ¿qué? Lo buscaba. ¿Qué? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Cuántos días? ¿Los domingos? Todos los días. Hermano, hay creyentes que les cuesta hasta un domingo venir a culto. Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Él quería estar en la presencia de Dios todos los días de su vida para extasiarse contemplando a Dios, hermanos. Eso es amor. David amaba a Dios. Por eso yo siempre digo, David, aunque con esas grandes fallas que él tenía, tremendo, hermano, y cosas que uno no quisiera que estuvieran en la Biblia y que David las hubiera cometido, pero sin embargo, ¿qué decía Dios de David? ¿Qué dijo? Que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Fue uno de los hombres del pacto de Dios. Siempre en el Nuevo Testamento siempre se habla de David, a Jesús como lo llamaban, hijo de David. Amén. Pero David era un hombre, no un superhombre, era un hombre sujeto a pasiones como la nuestra, con unos grandes errores, pero era un hombre que amaba a Dios. Hermano, era un hombre que quería estar con Dios a todo momento. Vayamos, por favor, aquí hay otro salmista, Salmo 42.
Salmo 42, versículo 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Hermano, había una agonía en ese salmista. Su mayor deseo era ¿quién? Dios. Como ese siervo que se está muriendo de sed y sabe que hay las cosas. Así mismo, hermano, como imagínense usted con una sed bien tremenda. Se está muriendo de sed porque se puede morir, se deshidrata. Esa necesidad de tomar agua. Así el salmista sentía la necesidad de Dios. Amén. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Amén. Hermano, ¿por qué? Porque eso es amor. Salmo 84. Salmos 84. Salmo 84, versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Oiga, el alma de este salmista, hermanos, anhelaba ardientemente los atrios de Jehová. Es decir, está en la presencia de Dios. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hermano, un deseo de Dios. El que ama a Dios lo desea. Hermano, entonces, pero en la práctica, ¿cómo buscamos a Dios? ¿Cómo usted busca a Dios? ¿Cómo, hermano Cristian? ¿Cómo buscamos a Dios? Entonces, lea constantemente la palabra. Cuando usted lee la Biblia, está buscando a Dios. Amén. Ore constantemente, hermano. Ore constantemente. Eso es una evidencia de que usted desea a Dios, de que usted ama a Dios. Hermano, congréguese habitualmente. Eso también es una muestra de que usted ama a Dios. Hermano, el que pierde el deseo de congregarse es porque siempre dice, no, es por esto, es que el pastor, es que un hermanito, es que allá esto, que allá aquello. No, hermano, sencillamente está perdiendo el amor a Dios. ¿Qué está perdiendo? El amor a Dios. Hermano, el que ama a Dios se congrega habitualmente con la iglesia, se alegra de congregarse. Vaya al Salmo 122, versículo 1. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Se alegra usted con los que vienen a la casa de Dios, los que se congregan? Entonces, hermanos, en tercer lugar, amar a Dios implica buscarlo constantemente, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de congregarse. Y en cuarto y último lugar, a ver, yo le pregunto algo. Usted ama, aquí, ustedes aman a sus hijos, ¿verdad? ¿Usted ama a su hija, hermano? ¿Usted ha hablado de ella? ¿Usted se ha hinchado hablando de ella? ¿Bien? ¿Hablando bien de ella? Y ustedes me han contado, bueno, mi hija esto y esto. Y yo le noto a ustedes gozo, esa alegría, ¿sí? Como un orgullo, pero un orgullo no malo, sino una así. Y bueno, yo sé qué es eso. Yo también, es que mi hija, hermano, mi hija vive así, mi hija vive así, mi hija me mandó, mi hija me dijo. ¿Sí? Mi hija me preguntó eso. Y yo sé que usted también lo hace, hermana, ¿sí o no? Ay, mi hijo, es que mi hija, es que... Cierto, porque usted lo ama. Hermano, el que ama a Dios habla constantemente de Él ante otros. No se avergüenza de hablar de Dios. Amén. Como Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio. No se avergüenza, hermano, sino que por el contrario quiere contarle a los demás, quiere que los demás conozcan a ese Dios maravilloso, hermano, a ese Dios que es tan bueno, a ese Dios que es santo, a ese Dios que es salvador, a ese Dios que sana, a ese Dios que hace maravillas, mi hermano querido. Que ese es nuestro Dios y no debemos avergonzarnos de hablar de nuestro buen Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano, la gloria es para Él.
Los hombres que aman a Dios, cuando hablo de hombres también me refiero a las mujeres, hablan las maravillas de Dios ante otros. Salmo 77, versículos 11 y 12. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. ¿Qué iba a hacer él? Hablar de los hechos de Dios. Salmo 9:1. Salmo 9:1. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. ¿Qué dice él que iba a hacer? Contar todas sus maravillas. ¿Ahí está? Salmo 9:1. Contaré todas tus maravillas. Hechos 4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 17 al 20. Dice así: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Es decir, los fariseos, los saduceos, los gobernantes de judíos le prohibieron a los apóstoles hablar en el nombre de Jesús. Y los amenazaron, versículo 18. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Pero qué hizo Pedro? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ellos dicen, quiere decir, así nos maten, pero no podemos dejar de hablar ¿de quién? De Jesús. Y ese debe ser nuestra tónica, hermano. No podemos dejar de hablar de Jesús. Hablemos de Jesús a otros. Eso es amor. Tú amas a Dios, tú amas a Jesús, predica el Evangelio. Recuerde que predicar el Evangelio, entre otras cosas, se hace también por obediencia. Porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. Jesús dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Vayan y den testimonio de mí. Es obediencia, es amor. Hermano, entonces, conclusión. El amor a Dios se expresa en acciones. El que ama a Dios le obedece, le da el primer lugar en su vida, tiene constante comunión con Él y evangeliza constantemente. Recuerde esas cuatro cosas, repita conmigo. Le obedece, le da el primer lugar en su vida. Póngase de pie, por favor, hermano. Vamos otra vez. El que ama a Dios le obedece, le da el primer lugar en su vida, tiene constante comunión con Él, evangeliza constantemente. Yo no lo escucho, vamos todos a repetirlo. El que ama a Dios le obedece, le da el primer lugar en su vida, tiene constante comunión con Él, evangeliza constantemente. ¿Lo amas? ¿Amas a Dios, hermano? ¿Amas a Dios? Exprésalo en estas cuatro acciones. Por lo tanto, queden ahí paraditos, hermanos. Yo les animo a crecer cada día más en el amor a Dios. Y me animo, obviamente, yo mismo. Determinémonos en nuestro corazón. Esto es una determinación, hermanos, una decisión a obedecer a Dios. Determínate a eso, a obedecer a Dios, a darle el primer lugar a Dios en tu vida, en todo. Determínate a buscar la comunión de Dios constantemente y evangelice constantemente. Haga, hermano, de todo esto, de estas cuatro acciones, haga de esto un estilo de vida. Que tu estilo de vida sea ese: obedecer a Dios, primer lugar a Dios en su vida, tener comunión con Dios y evangelizar. Amén. La gloria para nuestro buen Dios. Vamos a orar, hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Yo les invito a que se pongan en sus rodillas y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a crecer
en ese amor que se expresa a través de acciones, ese amor verdadero.